Bien, prosiguiendo, ya esta es la 14ª clase. Ya más que falta una sola, así es que estén repasando porque es bastante sobre lo que es el desarrollo embriológico, al igual que cardíaco, que era bastante información, ¿ya? Desarrollo embriológico del sistema nervioso. Antes que nada, por favor, los alumnos que aún sus profesores no han enviado las notas de sus prácticas para subir las notas del UD3, el del doctor Arcos, Beltrán, Neciosud, Quilca, Quispe, Zaire, Sosa, Zúñiga y Castillón, del doctor Ruiz, Santa Cruz, del doctor Coronel Uculmana, del doctor Choque Chanca, Alagón y Vázquez Condori, y Villalobos Vázquez, no sé de qué profesor es alumno. ¿Está Villalobos? Sí, doctora, del doctor Parreño. Ah, ya. Doctora, Vázquez, que hay dos Vázquez en el curso. Bueno, cada uno sabe en qué profesor está. Hay Vázquez Condori del doctor Choche Chanca. Ay, como te dijo, faltaba de una Vázquez, de un profesor. Y hay Vázquez también Anticona, Donaire, Sí. pero el doctor Donaire ya entregó las notas. Ah, ya, en eso quería preguntar. Gracias, doctora. Falta el doctor Arcos, el doctor Ruiz, el doctor Coronel, el doctor Choque Chanca. Doctora, Doctora, disculpe. han entregado. ¿Sí? Doctora Vázquez Condori. Sí, el profesor es Chanca. Claro, de él falta. Pues. Alagón y Vázquez Condori son del doctor Choque Chanca. Aún no envía notas. Doctora, Hoy día nos tuve toca problemas ahí le voy a mencionar. Doctora, demoré un poquito en ingresar. Huelpa Chávez presente. Ya hablé, pregúntale a tus compañeros que han entrado antes. Yo no puedo regresar a la página, me tendría que salir de la exposición para ponerles asistencia. Por eso les digo, entren temprano. Ya van a ser la 1 y seguimos con lo mismo. Al final de la clase les pondré tardanza, ya les he dicho. Bien, en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, vamos a ver que hay el desarrollo nervioso central, el autónomo y el periférico. Ya. En cuanto al desarrollo nervioso central, vamos a ver que aparece más o menos al inicio de la 3ª semana como una placa del ectodermo engrosado en forma de una forma de botas. La placa neural, más o menos viéndose la diferenciación, vemos acá que sale de la región del ectodermo, donde podemos ver que está enmarcado, ¿no? El ectodermo, la parte celeste, de ahí se va a formar una imaginación para formar el tubo neural de la placa neural. Vemos las 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo mucho más abajo, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el desarrollo de casi todos los órganos y sistemas. Este es una placa trilaminar, ¿no? Vemos que se va a ir formando la notocorda. ¿De dónde proviene? Por debajo del ectodermo, ¿no? Más o menos dijimos a finales de la 3ª semana, ¿no? Entonces, el desarrollo del sistema nervioso va a tener varias fases. Una de ellas es la neurulación primaria, que es un proceso mediante el cual se va a formar la placa neural y se produce el cierre de este tubo neural durante la 3ª a 4ª semana de gestación. Vemos acá de una vista superior y este es un corte transversal. Vamos a tener lo que es las crestas neurales por la invaginación del ectodermo, ¿no? Del ectodermo. Entonces, al medio
de esa invaginación se va a formar lo que es el surco neural. Entonces la cresta neural, la invaginación de la lámina ectodérmica donde se va a formar el tubo neural y hacia el centro lo que es el surco neural. Entonces vamos a ver que estos cómo van a ser inducidas. El ectodermo va a tener una concentración de proteínas, de proteínas que tienen que ver a nivel óseo, ya que son señalizaciones. Vemos acá en cada una de estas igual BMP, pero para que se forme lo que es la futura placa neural tiene que haber inhibición de esta proteína, ¿ya? De esta proteína. Entonces, ¿cómo se van a inhibir estas proteínas? Mediante la formación de estas sustancias que se llaman noguina y cordina. ¿Ya? La notocorda y el mesénquima paraxial van a secretar tanto la noguina como la cordina, ya que van a inhibir las sustancias, proteínas ligadas a lo que es el hueso, tan solo en la región correspondiente de la placa neural, solamente a manera central. Vemos el cierre del tubo neural. Habíamos dicho que del ectodermo, habíamos dicho que acá del ectodermo se sufría una invaginación para formar posteriormente acá en la parte superior que iban las crestas Esa neural. neurales, ¿no? Y acá en la parte céntrica el mesodermo paraxial, lo vemos que posteriormente van a formar las somitas. ¿Qué más tenemos? Acá ya se está ya cerrando para la formación de lo que es el tubo neural. Y en el medio, lo que es el surco neural. En la figura D ya vemos formado lo que es el tubo neural, ¿no? Y hacia los costados lo que son las somitas. Tenemos el mesodermo intermedio. Este era lo que era el mesodermo paraxial. ¿Y qué más? Y la capa mesodérmica visceral hacia la parte inferior. Ese es todo esto en un corte transversal. Vemos que se va a formar, dijimos, el tubo neural que se va a ir cerrando los 2 tercios superiores craneales y el tercio inferior caudal, ¿no? Acá vemos esta parte de acá hacia la parte de arriba y lo que es posterior para formar la notocorda y la línea primitiva hacia la parte caudal. Entonces vamos a tener dos tipos de proceso, una que es la neurulación primaria y dijimos la neurulación secundaria. En la primaria va a ir hasta el quinto somite que vemos acá, más o menos a la región central y en ambas direcciones, ¿no? Múltiples en el sitio de inicio de cierre, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y la neurulación secundaria, que es la neurulación de la parte caudal del embrión, ¿no? Desde S2, no se forma plegamiento solamente por distensión y se va a ir hacia la parte de la cola, ¿no? De S2 hacia abajo. Es la neurulación secundaria. Primaria, la parte craneal, y secundaria, la parte caudal. Vemos acá, ¿no? Acá está empieza el cierre de la parte central y se va hacia arriba la parte craneal y también hacia la parte posterior. En la parte posterior o inferior, al término del cierre, se va a formar el neuroporo posterior y hacia la parte superior el neuroporo anterior. El cierre del tubo neural tiene una teoría de los 5 puntos, que vamos a ver acá como un diagrama de nuestro embrioncito, y vamos a empezar en la parte central, habíamos dicho el cierre, ¿no? Y se iba hacia arriba y se iba hacia abajo. El primer punto ocurre en una región cervical del embrión y progresa bidireccional tanto craneal como caudal. Entonces, más o menos,
en la región cervical. Acá lo tenemos. El punto 2 se inicia en la unión del prosencéfalo y el mesencéfalo, la parte superior. En la parte 3 se inicia en el prosencéfalo. ¿Dónde encontramos la parte 3? A este nivel, ¿no? A este nivel. El punto 4 se inicia en la parte caudal del romboencéfalo. Casi en la parte más arriba, un poco más arriba de la región cervical, ¿no? Y el punto 5 se inicia en la parte más caudal del tubo neural. ¿Qué formaba en la parte inferior? El neuroporo posterior, doctora. El neuroporo posterior, ¿no es cierto? Ok. Entonces, la cuarta fase es la neurulación secundaria que habíamos hablado, que era la parte inferior que iba de S2, acá lo vemos, de S2 hacia abajo, ¿no? Lo que era para formar la prominencia caudal y hacia la parte posterior el tubo neural. Estos se iban a fusionar, ¿no? Primero se abría en luz la prominencia caudal y se iba a unir con el canal neural, ¿no? Acá dice la luz de la prominencia caudal, que es esta, se va a unir con el canal neural. Forma todo esto para formar lo que es forma la parte de la médula ósea, la parte terminal que se denomina el filum terminal interno. ¿Cómo se llama también? Las raíces, ¿no? Las raíces o cola de caballo. Esto se termina de realizar todo este proceso, más o menos empieza en la semana 7 y termina después del nacimiento. ¡Clases! Por favor, los audios. Entonces vamos a ver. Derivados del tubo neural secundario, vamos a tener el ventrículo terminal, el cono medular, esto de acá que está, y el filum terminalis. Estos tres van a ser derivados de lo que es el tubo neural secundario. A ver, en el desarrollo del tubo neural, en el proceso de neurulación, se va a formar y se va a cerrar el tubo neural. ¿A partir de dónde? Del neuroectodermo, ¿no? La notocorda va a inducir la formación. ¿Qué sustancias iban a secretar? ¿Alguien se recuerda? Noguina y notocorda. ¿Y cordina? Noguina y cordina. Iba a segregar la notocorda y el mesodermo paraaxial, ¿no? La notocorda forma núcleos pulposos de discos intervertebrales. La placa neural forma el tubo neural, formándose el neuroporo rostral hacia la parte superior y neuroporo caudal hacia la parte inferior, por el cierre del tubo neural, ¿no? El neuroporo rostral se cierra al día 25, más o menos a la cuarta semana de gestación, y una falla en este cierre puede producir la anencefalia. Y el neuroporo caudal se cierra posteriormente, más o menos en el día 27 o 28, y su falla de cierre puede formar lo que es la espina bífida. Vemos acá, habíamos dicho que se formaba una invaginación del ectodermo, hacia la parte superior estaban las crestas neurales, ¿no? Es el tejido conectivo, los huesos de la cara y del cráneo, los ganglios de los nervios craneales. Vamos a ver. También, ¿qué iba a derivar de estas crestas que vemos en la parte superior? Las células C de las glándulas tiroideas, el tabique cono truncal del corazón, los odontoblastos, la dermis de la cara y del cuello, los ganglios espinales, los ganglios preaórticos y la cadena simpática,
y los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal. Y van a derivarse de la cresta neural. Así va a haber una migración tanto dorsal como ventral. ¿Qué ha pasado acá en esta figura? La unión de la cresta neural por el cierre del tubo Tubo neural. neural, ¿no? Y al ver, vamos a de estas, ¿cómo se llama? De estas crestas neurales, vamos a ver que hacia los costados van a formar diferentes tipos de ganglios a diferentes niveles. Tenemos el ganglio de la raíz dorsal hacia la parte superior, el ganglio simpático, estas células que van a progresar hacia lo que es la glándula suprarrenal, la parte medular, de nivel el ganglio preaórtico, ¿qué más? Y los ganglios entéricos, porque este es el endodermo donde se va a formar todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Los ganglios entéricos, eso más o menos se da entre la 5ª y 7ª semana. Es importante que se deriva de la cresta neural, ¿no? Habíamos dicho que se formaba como una invaginación de lo que es la línea ectodérmica, que va a formar lo que es la Cresta neural. crestas neurales, ¿no? Y estas habíamos mencionado que iban a dar una serie de estructuras, ¿no? El destino de las células de la cresta neural son las que tenemos acá, del 1 al 10, y que las vamos a ir, y que las vemos acá en figura hacia dónde más o menos van a qué tejido van a ir a parar, ¿no? Cada uno de estos, acá tenemos lo que es una neurona, ¿no? Un ganglio simpático. ¿Qué es esta figura? Habíamos dicho que formaban las células de la médula adrenal o suprarrenal, ¿no? De la glándula suprarrenal, que tiene la médula y la corteza, pero la parte de la médula es derivado del tejido nervioso. ¿Qué más? Los plexos paravertebrales que encontramos acá y los plexos parasimpáticos que iban a inervar, que habíamos dicho, en la región Del intestino del primitivo. intestino, exacto. Acá también tenemos los pliegues de las paredes del intestino. Tenemos todas estas, el destino de la célula, ¿no? Las neuronas y neuroglias de los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y craneales. Tenemos la neurona y neuroglia de los ganglios autónomos, las células de Schwann, también llamados nervios periféricos, los melanocitos, los odontoblastos, las células parafoliculares de la glándula tiroides, que eran las células C, las células cromáfines de la médula suprarrenal, el esqueleto cartilaginoso de los arcos bronquiales, ¿qué más? El mesodermo del proceso frontonasal y bóveda craneana, y la pirámide y la aracnoides. Todo lo que está escrito ahí, que está en inglés, ¿no? Entonces, origen del sistema nervioso central. Habíamos dicho que empezaba en la 3ª semana de desarrollo, ¿no? A partir de la placa neural o neuroectodermo. Forma el tubo neural para dar lo que es diferenciarse en lo que es encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo encierra todo lo que es la parte del cerebro, ¿no? Que ya vamos a ver cuántas son. Y luego en la formación del sistema nervioso periférico tenemos las células de la cresta neural, el tubo neural que habíamos dicho formaban las fibras preganglionares y de inervación muscular esquelética, y el mesodermo, la dura madre y tejido conectivo de fibras nerviosas periféricas. Entonces, ¿cuál es el origen del encéfalo? Proviene del tubo Tubo neural. del tubo Tubo neural, neural. ¿no?
o sea, lo que es central, el sistema nervioso central, forma lo que es el tubo neural. Vemos acá. Habíamos dicho que teníamos dos neuroporos, ¿no? El rostral, que va a formar lo que es el encéfalo, y el caudal, la médula espinal. La luz del tubo neural forma el sistema ventricular y canal central de la médula espinal. Tenemos el encéfalo, que habíamos dicho se formaba la tercera semana, de donde provenían 3 vesículas principales que nos iban a dar toda la parte del cerebro. Tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y posteriormente que se comunica con la médula espinal. Entonces, el encéfalo está compuesto por estas 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y habíamos visto las vesículas cerebrales primarias del ya formado acá, el prosencéfalo hacia la parte anterior. Acá tenemos el pliegue cervical, el mesencéfalo a la parte más media. Acá tenemos el pliegue cefálico y el romboencéfalo, que es la parte final del encéfalo que se va a conectar con lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces, de esta forma está nuestro embrión a los 28º día. El cerebro anterior iba a estar formado por el prosencéfalo, habíamos dicho, ¿no? El prosencéfalo, que a su vez se subdividía en telencéfalo y en el diencéfalo. El telencéfalo iba a formar lo que es los ventrículos laterales, o también denominados hemisferios cerebrales. El diencéfalo iba a formar lo que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y las vesículas ópticas. Lo podemos ver ahí en las figuras también, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El cerebro medio, que es el mesencéfalo, que a su vez iba a dar la formación del acueducto de Silvio y los pedúnculos cerebrales. El cerebro posterior, denominado también rombencéfalo, que iba a dar la formación del metencéfalo, que a su vez para la formación del cerebelo y la protuberancia anular. Y por último, el mieloencéfalo, que iba a dar origen al bulbo raquídeo, para que se conecte con La médula espinal. la médula espinal, ¿no? Acá tenemos los ventrículos laterales. Se forma acá el tercer ventrículo, que pertenece a lo que es el diencéfalo, las vesículas ópticas, ¿no? Del diencéfalo. Acá se va a formar el futuro acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y luego continúa con el canal central hacia la médula. Igual acá, ¿no? El diencéfalo, que se forma en las placas alares del tercer ventrículo, donde va a dar la formación del tálamo, hipotálamo, hipófisis. El mesencéfalo, que es el cerebro medio, ¿no? Que va a dar a la formación del acueducto de Silvio, y los colículos anteriores, que son para la formación visual, y posteriores auditivos. Y luego tenemos el cerebro posterior, que está formado por lo que es el metencéfalo. El metencéfalo, que iba a dar la formación al cerebelo y al puente anular o protuberancia anular. También formaba parte del techo del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo, que se continuaba y dar formación lo que es el bulbo raquídeo. Acá volvemos a ver, desarrollo de la porción encefálica del tubo neural. Habíamos dicho las 3 vesículas que formaban, en primer lugar, el prosencéfalo, el mesencéfalo, cerebro medio, y el romboencéfalo, cerebro posterior, ¿no? Acá ya se iba a ir diferenciando para formar las diferentes estructuras, ¿no? Los hemisferios cerebrales, y seguíamos en la misma línea hacia la parte
inferior. Esto es la formación ya en los adultos, ¿no? Cada una de estas estructuras, que es lo que va a dar en el adulto. Por ejemplo, los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales, el diencéfalo, el tercer ventrículo, el mesencéfalo, el acueducto de Silvio, la protuberancia del cerebelo, la porción superior del cuarto ventrículo, y el bulbo raquídeo, que es la porción inferior del cuarto ventrículo, que se va a continuar con la médula espinal. Acá vemos la vesícula. Esta es una foto de un corte embriológico para diferenciar lo que es las diferentes vesículas que hemos mencionado, las tres, ¿no? Tenemos a la parte posterior esta estructura, que es el cerebelo, que es parte del... ¿De dónde se formaba el Metecéfalo, que es del romboencéfalo, doctora. romboencéfalo? Específicamente Ujú. Encéfalo. del encéfalo. 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 ¿Qué más? ¿Qué estructuras más estamos viendo ahí? Hacia la parte posterior habíamos dicho la formación del cuarto ventrículo, los plexos coroideos, el mieloencéfalo, que ya se seguía con la médula espinal. Encéfalo. De la parte superior que tenemos Metencéfalo. el mesencéfalo cerebro medio, ¿no? Y hacia esta parte lo que es el telencéfalo, que iba a estar formado por los ventrículos laterales, los plexos coroideos, y en esta parte el diencéfalo, que iba a dar proveniente ¿a quién? Al tálamo, al hipotálamo, a la hipófisis. El tálamo, hipotálamo, hipófisis, ganglios ópticos, ¿no? Ganglios ópticos. ópticos. En cuanto al desarrollo de la médula espinal, vamos a ver que la médula espinal es una capa neuroepitelial, tiene una capa del manto y una capa marginal. Van a estar rodeadas por las, igual que el cerebro, cubierto por las meninges, ¿no? Meninges. La pared de recién cerrado del tubo neural va a constar de células neuroepiteliales. Entonces vamos a ver la zona ventricular y neuroepitelial. ¿Qué es esto? El tubo Neural. neural, ¿no? Va a seguirse a lo largo de toda la médula espinal y vamos a ver que vamos a formar astas, ¿no? Astas. Entonces vemos a la parte superior, los que están de rosado van a dar a las astas anteriores o posteriores. Anteriores. ¿Sí? Y hacia la parte posterior también. Todas estas células, tanto hasta anterior como hasta posterior, van a dar lo que es la zona del manto o sustancia gris. ¿Ya? Mientras que todo lo que es la periferia o zona marginal va a ser la sustancia blanca, ¿no? Entonces, en la sustancia gris que vamos a encontrar, las células que se llaman, ¿cómo se llaman las células nerviosas? Las neuronas. Las neuronas, pero las dendritas se supone, ¿no? Y todo lo que es la serie blanca es lo que es los axones, ¿no? Los axones. Entonces, acá vamos a ver, acá tenemos varias, es un epitelio de varias células, que vamos a tener la zona intermedia, la ventricular y la marginal. Y las meninges hacia la parte externa, ¿no? Hacia la parte externa. ¿Cuántas capas de meninges tenemos? ¿Recuerdan?
3 capas. 3 capas. ¿Tres? ¿No? Ujú. Ahora lo vamos a ver. Las células, las de la pía madre, vamos a tener, este es el manto, ¿no? La que habíamos visto, la conformación de las células. Vamos a tener neuroblastos en diferenciación, células neuroepiteliales intermitóticas, ¿no? En fase de mitosis, células neuroepiteliales ya en división, ¿no? Estas diferentes células las vamos a encontrar y vamos a ver que en este es un corte neural en la que la mayor parte de esta pared está integrada por células neuroepiteliales. En la periferia de inmediato, en adyacente a la membrana limitante externa, se forman los neuroblastos o células amarillas. Estas células, que son producidas por las células neuroepiteliales, en números crecientes casi siempre migrarán abandonando la población de estas células de división para contribuir a lo que es la capa del manto. Vamos a ver acá, habíamos dicho, es la placa del techo y la placa del suelo. La placa alar y la placa basal. Se formaba un canal neuronal, ¿no? Y un surco que limitaba tanto la placa del techo como la placa del suelo. Entonces, si vamos a ir formando lo que era diferenciándose las astas, acá tendremos el conducto neuronal central o ependimario, ¿no? El asta intermedia entre ambas astas, la parte posterior tenemos las astas sensitivas y anterior lo que es motora. ¿Ya? Se diferencia en motora y en sensitiva. Los neuroblastos que darán origen a la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Entonces, esto es una parte, un corte transversal de la médula espinal, ¿no? Y cómo se van a formar. Placa del techo, placa del suelo, y van a dar sus diferentes placas alar y placa basal, formando la placa alar, lo que es el área sensitiva o asta posterior, y lo que es la placa basal, que va a dar origen a lo que es el asta motora o anterior. Y el surco limitante, que iba a ser formado por el asta intermedia, entre ambos. La médula espinal es parte del sistema nervioso central o es periférico. Central. Parte Central, ¿no? Exacto. Tenemos la histiogénesis, que es la formación de los diferentes tejidos que hay a nivel del sistema nervioso central que pertenecen a la médula espinal. Tenemos derivados de la zona ventricular por división de las células, habíamos dicho, neuroepiteliales, ¿no? Tenemos el neuroepitelio, que era derivado de una parte del tubo neural, ¿no? Entonces vamos a ver qué vamos a encontrar. Los neuroblastos que proliferan y conforman la zona del manto, sus prolongaciones axónicas conforman la zona marginal y pierden la capacidad mitótica. Tenemos acá neuroblasto apolar. Luego tenemos los glioblastos, se diferencian después de los neuroblastos y migran a la zona del manto y zona marginal. ¿Qué si van a formar más? Los ependimocitos, que son remanentes de la zona ventricular, y las microglias, que son las células del sistema fagocítico mononuclear que derivan del mesénquima y ingresan junto con la vasculatura en formación. Entonces van a ir formándose el neuroblasto apolar, o sea, no tienen cuerpos polares, luego el neuroblasto bipolar, el neuroblasto unipolar, y que se forma por último de todo este proceso. La neurona Multipolar. Neurona multipolar, doctora. Multipolar o dendríticas, ¿no? Que ya tienen su parte, la cabeza o dendrita y la cola, que son el axón de la neurona. Doctora, lo que usted ha mencionado llega a ser entonces las fases de desarrollo de un neuroblasto, ¿no? Cómo se llega y su producto final llega a ser la neurona. Las neuronas. ¿No? Que van a formar las dendritas,
la sustancia gris y los axones la sustancia blanca, ¿no? Dependiendo del tejido donde van a estar, van a formarse los diferentes tipos, ¿no? Los astroblastos, los cigodendritoblastos y luego los astrocitos, tanto fibrosos como protoplasmáticos, dependiendo dónde se van a encontrar, ¿no? Pero todos siguen esta secuencia, se van a ir formando. Vemos acá las células mesenquimales, células microgliales, van a formar un conjunto de células que se llama el epéndimo, ¿no? Para la formación de los ependimocitos, y el epitelio del plexo coroideo. En cuanto a la médula espinal, vamos a encontrar la zona ventricular, que es el conducto ependimario, donde van a circular lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los neuroblastos, que son la formación de las neuronas y las células gliales, y la capa del manto, que lo habíamos visto en forma de diferentes tipos de células, van a formar la capa intermedia o capa de corteza cerebral, neuronas y células gliales de la sustancia gris en la placa alar, que viene a ser la parte sensitiva, y la placa basal, que era la porción motora, ¿no? La capa marginal contiene fibras nerviosas con axones mielinizados, que viene a ser lo que es la sustancia blanca, ¿no? Entonces, las cabezas, que son las dendritas, viene a formar lo que es el tejido gris, y lo que es los axones mielinizados, lo que es la sustancia blanca. El crecimiento desproporcionado de la dura madre, habíamos visto que tenían tres. Era la dura madre. ¿Cuál era la otra? Pía madre. Aracnoide El aracnoides. y la pía madre. La pía madre. El crecimiento desproporcionado de la dura madre y la columna vertebral respecto a todo el tubo neural, o sea, iba a crecer más rápido la dura madre y la columna vertebral, desde el tercer mes de gestación. Vamos a ver acá, ¿no? Los cuerpos de la vértebra, la médula espinal, la dura madre, que es el tejido rosadito. Vemos los agujeros intervertebrales y la raíz del nervio sacro, último que está acá, ¿no? O el ganglio espinal. Entonces, esa es a la octava semana. A las 24 semanas vemos el cono medular, más o menos a qué altura está. Ese. S2. S1. 1 Dos. y 2. S1, Entre 1 y 2. S1. Claro, entre 1 y 2, ¿no? En el canal intervertebral o agujero intervertebral. Entonces vemos acá la pía madre, el aracnoides, que van mucho más abajo. Todo esto es lo que es el celeste, va a ser lo que es la médula espinal, la parte terminal, ¿no? Las fibras más o menos van a ir hasta el cono medular, donde habíamos visto en esa región, y lo que es todo esto de acá es el filum terminalis, las raíces nada más, ¿no? Eso más o menos llega entre L1 y L2. El filum terminalis, ¿hasta dónde llega? Más o menos hasta S1, entre S1 y S2, ¿no? Final del saco dural es a nivel de S2. El final del saco dural, o sea, la dura madre en el adulto es en S2. Y fijación del filum terminalis, ¿dónde va a llegar? En el periósteo de la primera vértebra coxígea. Se fija para que no esté movilizándose, ¿no? Se fija más o menos en la primera vértebra, o sea, C1, coxígea 1. ¿Dónde se realiza la punción lumbar? A partir de L4 y L5, porque ya termina lo que es la médula en sí, ¿no? Solamente estas son raíces que son difíciles pues ya de poderlas pinchar, ¿no? Por eso más o menos a ese nivel se realiza lo que es la punción lumbar. ¿Para qué se hace punción lumbar?
¿No has escuchado alguna vez? Se hace una punción lumbar para ver si hay una bacteria o en el caso de una meningitis. Para sacar Para líquido extraer líquido cefalorraquídeo cefalorraquídeo. para hacer estudio, ¿no? Un ejemplo en sospecha de meningitis, ¿no? Es uno de los ejemplos. El sistema nervioso periférico se desarrolla a partir de diversos orígenes, fundamentalmente de lo que es la cresta neural. Habíamos visto que la cresta neural estaba encima de lo que es el tubo neural, ¿no? Como lo vemos acá, las crestas neurales. Habíamos visto también que eran una serie de tejidos que derivaban de lo que es la cresta neural, ¿no? Como tenemos acá, ¿qué células son las que vemos para formarse que terminan en células iniciales que van a dar origen a los melanocitos? También son derivados de la cresta neural. ¿Qué cosa más habíamos visto? ¿Mm? Las células de la cresta neural que iban a dar a la formación de los diferentes tipos de estructuras ganglionares de la médula espinal, ¿no? Entonces, esto que habíamos visto que eran las astas gris posteriores y las astas gris anteriores. De las astas gris posteriores va a salir las raíces dorsales del nervio espinal que se van a unir con la raíz ventral del asta anterior para formar el nervio espinal, ¿no? Entonces, tanto la raíz dorsal como la raíz ventral formaba lo que es el nervio espinal o también denominados nervios raquídeos, ¿no? Nervios raquídeos. Y esto sí ya lo habíamos visto, las formas de lo que era la neurona unipolar, las células satélites y por último la neurona multipolar, ¿no? Que se iban a formar las denominadas ya neuronas maduras, con su dendrita y sus axones, ¿no? Y van a derivar a los diferentes tejidos, habíamos dicho, también podía ser a la célula C de la tiroides, a la glándula a la médula suprarrenal, al ganglio renal, al plexo del tracto intestinal, que habíamos dicho el ganglio intestinal o mesentérico, y los ganglios celiáticos. Eso va a ser lo que conforman lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Periférico. Preguntan, ¿de dónde deriva el sistema nervioso periférico? De la cresta neural, exacto. Vamos a tener, habíamos mencionado una diversidad de ganglios que se formaban y van a formarse lo que es los ganglios sensitivos y los nervios raquídeos, ¿no? Los nervios raquídeos o nervios también denominados nervios espinales. ¿Que se formaban de dónde? De la placa alar y la placa ventral. La unión de ambos se iba a formar el nervio raquídeo, dependiendo de la zona donde iba a dar su origen, ¿no? Unas se iban a ser las posteriores sensitivas o iban a ser motoras. ¿Qué tenemos, no? Este es el ganglio que estamos viendo acá, el ganglio de la raíz dorsal, que iba a dar hacia la parte dorsal o posterior, la raíz sensitiva, y hacia la parte ventral o anterior, la raíz Motora. motora. Hacia la parte dorsal o posterior sensitiva, hacia la parte ventral o anterior, la raíz motora. Y ambos iban a formar lo que es el tronco de los nervios raquídeos, que iba a tener tanto nervación sensitiva como motora. Igual dorsal o hasta dorsal, ventral o hasta ventral. Entonces vamos a formar lo que es el tronco del nervio raquídeo, que tenemos
tantos nervios raquídeos como agujeros intervertebrales, ¿no? Para ver acá, nuestra asta dorsal, nuestra asta ventral. Acá tenemos nuestra médula, nuestras vértebras, ¿no? Y van a salir raíces tanto de la parte dorsal como de la parte ventral, y va a ir inervando en cada espacio intervertebral la salida de los nervios periféricos o nervios espinales, para inervar los diferentes músculos, sobre todo músculos, pero también la parte visceral, ¿no? Entonces, los músculos de la espalda. ¿Qué más? Formaban la primera raíz, el ganglio de la raíz dorsal, hacia ambos lados. En la del nervio que sale del asta dorsal, que eran sensitivos o motores. Sensitivas. Sensitivos, ¿no? Sensitivos. Entonces estos se unían y salían como nervio espinal para inervar los diferentes músculos que están, los músculos, ¿cómo se llaman los músculos intercostales? ¿No? Intercostales, que son los músculos de la pared torácica prácticamente, ¿no? Y los músculos de la espalda. Entonces, el encéfalo, ¿por qué vesículas estaban conformadas? ¿Cuántas vesículas? 3 vesículas, doctora. 3 vesículas, exacto. Y va a formar hacia la parte anterior el hemisferio cerebral, es el mesencéfalo medio y el romboencéfalo o parte posterior, ¿no? Entonces, de la parte de los romboencéfalos, vamos a ver que iba a salir también alguno de los nervios de los pares craneales, ¿no? Teníamos sobre todo el mielencéfalo. Estos son los orígenes aparentes de los pares craneales y vamos a ver en todas esas estructuras los nervios 9, 10 y 11. El nervio 12 hacia la parte más posterior de lo que es el mielencéfalo o la protuberancia anular o el pliegue pontino, ¿no? ¿Qué más íbamos a ver? El nervio 7 y 8. Y por último, en la parte más superior, lo que es el nervio, el quinto par craneal, o también denominado, ¿cómo se denomina el quinto par craneal? Trigémino. Trigémino, ¿no? Porque tiene 3 raíces. 3 raíces. Y tenemos 12 pares craneales. 12 pares craneales. El mismo cerebral tenemos el 7, el 8, el 5, y casi de la parte ya del mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, que ya es el inicio de lo que es la médula espinal, la mayor cantidad de nervios, ¿no? El 9, el 10, el 11 y el 12, que van a viajar hacia la parte inferior, ¿no? Lo que es el nervio espinal, el nervio vago, ¿no? Que van a inervar hacia la parte van a salir de las raíces medulares, ¿no? Entonces habíamos dicho el mesencéfalo y el metencéfalo, el nervio troclear hacia la parte superior, el labio rómbico, que va a formar las placas basales, y esta línea media intermedia primitiva, la parte que iba a dar origen ya hacia la parte inferior, lo que es el mielencéfalo, ¿no? Vemos acá la formación, está de acá, los bordes está formado acá, lo que es el cuarto ventrículo, la placa del techo, tenemos las placas alares a ambos costados. ¿Qué más tenemos? Las placas basales, a ambos lados también bilaterales, el núcleo olivar y el surco limitante tanto de lo que es la placa alar
de la placa basal, ¿no? Los surcos limitantes a este lado. De la placa del techo iban a formarse unas prolongaciones que se llama el plexo coroideo. Estas placas alar se iban a derivar en aferentes tanto somáticos, viscerales, especiales y viscerales generales. Y lo que era la placa basal también iba a formar sus vías eferentes viscerales generales, visceral para los pares craneales 9, 10 y 11, y eferente somático para el nervio 12, para el 10º par craneal, duodécimo par craneal. ¿Qué eran estas estructuras? Los núcleos olivares, estos de acá, ¿no? Los núcleos olivares. A ver, acá más para recordarlos. Alrededor del cuarto ventrículo, debajo de la placa del techo, y vamos a tener lo que es las distintas estructuras, ¿no? Que se formaban de la placa alar, de la placa central, ¿no? Tanto los eferentes somáticos como viscerales, que daban origen a los diferentes nervios de los pares craneales, y los núcleos continuos que también iban a formarse diferentes eferentes. Acá tenemos la organización de las neuronas, de las placas alar y basal en el tallo cerebral, de cada uno de esos que formaban, ¿no? Entonces tenemos qué tipo son, el tipo de inervación que da, a las estructuras que van a inervar, los nervios craneales que se van a desarrollar y la localización de cada uno de estos. Generalmente son entre metencéfalos y mielencéfalos. Esto hay que leerlo y esto hay que saberlo, ¿ya? Son diferentes para los diferentes pares craneales, tanto vías simpáticas como parasimpáticas. La revisión, habíamos visto el mesencéfalo, teníamos la placa cerebelosa, que es extraventricular o puede ser intraventricular. ¿En el techo de qué ventrículo era? ¿Tercero o cuarto ventrículo? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, ¿no? Tenemos la placa alar. Tenemos la placa alar y la placa basal del cuarto ventrículo, ¿no? Del cuarto ventrículo. Los surcos limitantes que estaban entre la placa alar y la placa basal. Todo del cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo. Y del mesencéfalo sí ya se forman sus colículos tanto anteriores como anteriores como posteriores. Todo el hemisferio cerebeloso, en medio la unión de ambos hemisferios cerebelosos, que es el vermis. Y lo que habíamos visto, lo que es la placa cerebelosa, ¿no? Cómo se va a ir formando. Tenemos del mesencéfalo, hay una invaginación de esta parte que está más turquesa, y en su parte superior se va a formar en la placa del cuarto ventrículo, que se va a formar la capa neuroepitelial, que se va a ir invaginando del mesencéfalo para formar en la parte superior o del techo una capa granulosa externa, con unas células muy diferenciadas que son las células de Purkinje. Y así es su parte anterior, lo que es el inicio de las formaciones de los plexos coroideos. Vemos acá, esto que se formó como una elevación, también va a tener invaginaciones, ¿ya? Y se van a formar en toda su parte interna lo que es las células de Purkinje. Síguense las ramificaciones. ¿No?
toda la parte externa va a formar lo que es la corteza gris, pero del cerebelo. Y en la parte central, o sea, todo lo que está tapizado por lo que es las células de Purkinje, se va a formar lo que es la sustancia gris del cerebelo. Y en su parte interna, lo que es la médula blanca, pero del cerebelo. O sea, en la parte de delante tenemos lo que es los plexos coroideos, por detrás de ellos el velo medular posterior y hacia de la parte de adelante el velo medular anterior. Entonces habíamos visto que se formaban una invaginación y hacia la parte interna lo que es las células de Purkinje, ¿no? La capa externa y la capa interna. La capa externa iba a formar lo que es la sustancia gris del cerebelo y la capa interna la sustancia blanca, ¿no? Pero del cerebelo. Igual vemos acá la abertura del... ¿Cómo se llama esta parte? Que lo vemos acá chiquito. Neural. ¿Mm? Surco neural. Neural. No. Y teníamos este, ya lo hemos visto que estaban los de color, las placas, ¿no? El eferente somático y el eferente visceral, mucho más pequeño. Y los núcleos rojos que va a conformar hacia esta parte lo que es la sustancia negra y los pedúnculos cerebrales hacia estos lados. Entonces vamos a ver lo que es el eferente, tanto ese es en el mesencéfalo, los eferentes viscerales y los eferentes somáticos, principalmente de los pares craneales 3 y 4. ¿Cuáles son los pares craneales 3 y 4? Oculomotor y troclear. Oculomotor, exacto, y troquear. Esto habíamos visto de la parte superior que habíamos visto el mesencéfalo formar los colículos tanto anteriores como colículos posteriores, ¿no? ¿Se recuerdan, no? ¿De dónde venía? Acá los colículos. Ya, tanto anteriores como posteriores. Que son estas partes de acá. Que están de turquesa. En cuanto al diencéfalo y el telencéfalo, esto ya lo habíamos visto, el hemisferio cerebral, había un engrosamiento en la parte central entre el hemisferio cerebral y lo que es el epitálamo, ¿no? Hay un surco, hay una lámina, ¿no? Que va a formar tanto en la parte superior el engrosamiento pineal y hacia la parte, la lámina terminal, donde va a diferenciarse lo que es el quiasma óptico y el infundíbulo, muy importante para la formación de las diferentes glándulas, pero de tejido nervioso central, ¿no? Tenemos el surco hipotalámico, el tálamo hacia arriba, el hipotálamo abajo, cuerpos mamilares, y este es otro tipo de corte para ver lo que es el tercer ventrículo, el hipotálamo, los cuerpos estriados que lo habíamos visto ahí, el foramen de Monro, que iba a seguir para la circulación de lo que es el icrocefalorraquillo que se fabricaban dentro de los plexos coroideos. Este foramen de Monro, que lo vemos acá, en este corte sagital, acá en el corte transversal lo vemos a este nivel, ¿no? El foramen de Monro. Seguimos con el telencéfalo y el encéfalo. ¿Qué más estructuras para ubicarnos? El tálamo, ¿de dónde deriva? ¿Del diencéfalo o telencéfalo? Y encéfalo, doctora. Y encéfalo, ¿no?
diencéfalo. Tenemos la corteza cerebral hacia la parte, todo lo que es turquesa, los ventrículos laterales o ventrículo lateral de un lado y el cuerpo estriado en la parte central. Por debajo de ellos encontramos el tálamo y lo que es el bulbo olfatorio. Son diferentes, este es lo mismo que vimos anterior, donde se van a derivar cada una de estas estructuras. Solamente los plexos coroideos. ¿Qué más? Tenemos el cuerpo estriado y hacia la parte inferior del cuerpo estriado lo que es el hipotálamo. Siempre la relación, ¿ya? Siempre la relación que hay. De diferentes cortes, es lo mismo que vimos, ¿no? Todo esto es la corteza cerebral, el ventrículo lateral. El ventrículo lateral hacia su parte posterior tenemos el cuerno occipital de ventrículo lateral y hacia la parte inferior el cuerno temporal del ventrículo lateral. Que tenemos en la parte de color amarillo, la cabeza del núcleo, caudado, ¿no? Y en su parte más interna, lo que es el núcleo lentiforme, que se encuentra por encima del tálamo. Este es otro corte con las mismas estructuras, por eso lo ponen con los colores para podernos ubicar qué cosa es lo que encontramos, ¿no? ¿Qué es esto amarillo? El núcleo caudado. Núcleo caudado, núcleo caudado. Este de color fucsia, Núcleo lentiforme. lentiforme, ¿no? Núcleo lentiforme. La cápsula interna que tenemos hacia la parte inferior, el hipotálamo. Tercero o cuarto ventrículo. Tercero acá sí, ¿no? Tercero ya estamos más abajo, ¿no? Tercer ventrículo. Y lo que es el tálamo por encima del hipotálamo. Intermedio de la, que es corteza, de la corteza tenemos en el centro la formación de los plexos coroideos de los ventrículos, de acá del ventrículo lateral. ¿No? Y esto es para la formación de lo que es la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, ¿no? Una anterior llamada adenohipófisis y una posterior llamada neurohipófisis. Ya vamos a ver que también tiene dos orígenes. La parte anterior, que es la propiamente dicha glandular, que se va a formar de la membrana bucofaringea, una invaginación que se le va a denominar como la bolsa de Racket. ¿Ya? Esta va a crecer más o menos en la parte inferior de lo que es, se recuerdan, la parte del infundíbulo del sistema nervioso central. ¿Recuerdan, no? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Es una parte del sistema nervioso central. Entonces, del piso de la cavidad oral, sobre la membrana bucofaringea, se iba a formar una invaginación. Esta invaginación va a crecer hacia el infundíbulo, que es una parte del sistema nervioso central. Entonces, en su momento de rotación, este infundíbulo va a ir hacia la parte posterior, en su migración hacia el hueso esfenoides, en un lugar específicamente denominada la silla turca, donde se va a encontrar la hipófisis. Y hacia la parte anterior va a quedar esta bolsa que se va a ir cerrando para formar lo que es la hipófisis faríngea o adenohipófisis. Entonces vemos acá, ¿no? Lo que es la parte posterior viene a ser la parte nerviosa de la adenohipófisis. Este es la conexión que hay entre la neurohipófisis y lo que es el sistema nervioso central. Hacia la parte superior vamos a ver lo que es el quiasma óptico, y esto se va a denominar lo que es el infundíbulo o el par tuberalis, por donde van a pasar los axones
de las dendritas que se encuentran en el sistema nervioso central. De tal manera que la neurohipófisis va a servir de almacenamiento de sustancias que van a ser fabricadas a nivel central, que es del hipotálamo, ¿ya? Cuyos axones van a viajar con esas sustancias para depositarse, que es la oxitocina y hormona, y la vasopresina o hormona antidiurética. En cambio, la parte de la adenohipófisis sí va a ser prácticamente glandular y va a secretar 5 tipos de hormonas, ¿no? Que iban a ir a los diferentes órganos blancos, tanto como los huesos, tanto como las gónadas, las glándulas suprarrenales, la tiroides y la corteza suprarrenal. Y va a formarse por la parte posterior del lóbulo anterior, la parte intermedia, que iba a secretar un solo tipo de de hormonas, que era los estimulantes de los melanocitos, en el lóbulo intermedio. Y cada uno de nuestro encéfalo se iban a dividir en lo que es los lóbulos, ¿no? Frontal hacia la parte anterior, parietales 2 a ambos costados, los temporales, y un occipital. Y hacia la parte central, el lóbulo de la ínsula. ¿Cuántos lóbulos vamos a tener? ¿Cuántos lóbulos íbamos a tener? 4. 4. 4. No. Es un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital. ¿Cuántos van? 7. Claro, 7. pares, ¿no? En total son 7. Pero generalmente dicen 1, 2, 3 lóbulos. Que falta 4, y el de la ínsula, que es el que no se ve, está cubierto. Acá lo han sacado para poder decirnos dónde está, pero generalmente no se ve. Ya, entonces los lóbulos, y entre los lóbulos encontramos lo que es los surcos, ¿no? O circunvoluciones, que son estas estructuras que están acá central, divididos por los surcos centrales. Tenemos la fisura lateral, que va a dividir el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Esto se da más o menos entre los 7 meses y 9 meses de la gestación, la diferenciación. Entonces vamos a ver, las comisuras cerebrales son haces de fibras que cruzan en la línea media con el objeto de asociar o conectar partes homólogas de las cortezas hemisféricas. En el sitio donde se cierra el neuroporo anterior, se forma lo que es la lámina terminal, la cual posteriormente va a formar la placa comisural, que será ocupada por fibras de asociaciones que conectan ambos hemisferios, derecho e izquierdo, formándose así algunas comisuras. La comisura blanca anterior se forma en el segundo mes. Luego tenemos la comisura hipocámpica o del trígono, que se forma al tercer mes, el cuerpo calloso en el tercer mes, y existen otras comisuras que no se forman en la lámina terminal, sino en el espesor de la placa del techo y en el piso del diencéfalo, como son las comisuras interavenular, comisura blanca posterior y el quiasma óptico. Como lo podemos diferenciar acá, ¿no? Comisura anterior, el quiasma óptico, la comisura avenular, comisura posterior, se van a formar en lo que es
el encéfalo, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho que se formaba? El cuerpo calloso, la lámina terminal, la comisura del hipocampo y la comisura blanca anterior a este nivel. Bueno, esta es la regulación del desarrollo cerebral y va a estar determinada por diferentes tipos de proteínas de determinados genes, que según su color, y vamos a ver a través de todo el desarrollo de lo que es la región del rombo encéfalo, ¿no? Del rombo encéfalo. Vamos a ver, existían 8 regiones romboencefálicas y diferentes sustancias proteicas de los diferentes genes que iban a tener, a ejercer señalizaciones para el desarrollo de las diferentes estructuras. Igual acá, la regulación del desarrollo cerebral, igual por cada, tenemos acá lo que es la placa, la línea primitiva y los diferentes de esta porción de la placa neural y del borde del ganglio, los diferentes tipos de sustancias proteínicas derivados de diferentes genes que van a dar las señalizaciones para la formación de lo que es el sistema nervioso, sobre todo cerebral, ¿no? Cerebral. Principalmente eran habíamos ya mencionado los BMPs, ¿no? Y los SHH. Vamos acá el romboencéfalo con sus 8 secciones. Tenemos el centro organizador en el sismo de romboencefálico en los límites entre el mesencéfalo y el romboencéfalo. Esta región secreta factores del tipo 8 de crecimiento o FGF-8 en un anillo circunferencial que induce la expresión de los engranes LED1 y 2 ya, en gradientes en las regiones anteriores y posteriores en este área. Tenemos, ¿no? El engret 1 y 2 que está de verde en esta parte y acá en la parte más arriba, ¿no? Luego tenemos el desarrollo de la región dorsal del mesencéfalo y los 2 genes que participan en la formación del cerebelo. El WNT1, que lo vemos con fucsia, ¿no? Otro gen producido es el FGF, que también participa en el desarrollo del cerebelo. Son los diferentes tipos de genes que van a liberar sustancias proteicas que van a ejercer la señalización de los diferentes segmentos para el desarrollo molecular de todo el cerebro, ¿no? Que veíamos que dependían de estas 3 vesículas. Por último, el líquido cefalorraquídeo iba a tener ciertas circulaciones. Su origen eran de las crestas neurales más el mesénquima adyacente. Teníamos la capa externa de las meninges, que era la dura madre, que va a sufrir un engrosamiento, y la capa interna, la pioaracnoides, también llamado piomadre, y el aracnoides, que se contiene un espacio subaracnoideo, hay trabéculas aracnoideas, y el líquido cefalorraquídeo que se produce a partir de la 5ª semana. Vamos a tener líquido amniótico, perdón, líquido cefalorraquídeo a través de toda la médula espinal, ¿no? Por eso que habíamos dicho, acá vemos el espacio subaracnoideo, ¿no? Y vamos a ver determinadas zonas también donde se van a colocar y atravesar ciertas cantidades, si es que es el tipo de anestesia, entre cuál de estas membranas meningias que va a ir produciendo para ver si se requiere una anestesia más inferior o una anestesia más superior. Puede ser anestesia la
denominadas epidurales o anestesias raquídeas, ¿no? Que también se iba a ingresar a través de los agujeros intervertebrales. Y dependiendo la cantidad que se le colocaba de anestésico, iba a ser el tiempo de duración. Podía haber también algunos problemas que se podían, por error, pinzar alguno de los nervios raquídeos y producir, de repente, si es más alta el bloqueo, producir posteriormente cefaleas, ¿no? Náuseas posterior a las anestesias, o en los casos que sea más baja, producir a veces parálisis unilaterales temporales, ¿no? Entonces es muy importante ver a este nivel en caso de que haya algún accidente o en caso de que haya operaciones. Entonces tenemos la circulación del líquido cefalorraquídeo. Habíamos dicho que en los ventrículos laterales. ¿Por qué se inician los ventrículos laterales? Porque en los ventrículos laterales habíamos visto que estaban los plexos coroideos, donde se iba a formar el líquido cefalorraquídeo. Iban a pasar por el agujero de Monro, iban a llegar al tercer ventrículo, a través del acueducto mesencefálico iban a pasar al cuarto ventrículo, y luego por los agujeros de Luschka y Mengele iban a pasar al espacio subaracnoideos, donde hay reabsorción en las vellosidades aracnoideas y a través de los senos de la dura madre. Productos pueden pasar a través, también filtrarse a través de la sangre, ¿no? Entonces se formaban en los plexos coroidales de los ventrículos laterales, ¿ya? Tenemos algunas malformaciones ya mencionadas también al inicio de la formación del sistema nervioso central, que habíamos dicho por un cierre de lo que era una falta del cierre de lo que era el neuroporo craneal, que nos podía dar lo que es la anencefalia, ¿no? Meroencefalia, falta del desarrollo del encéfalo, solo hay rudimentos de tejido cerebral, no se forman los huesos de la bóveda craneana y es incompatible con la vida, ¿no? Hay una necrosis por contacto con el líquido cefalorraquídeo. De esta manera nacen, a veces a las horas fallecen, ¿no? Es incompatible con la vida. Muchas veces ya nacen obitados, pero algunas veces nacen, lloran, están un rato y posteriormente fallecen, ¿no? Tienen una incidencia de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Generalmente todos estos problemas del cierre del tubo neural es por falta en la mujer que se embaraza de los niveles normales de ácido fólico. Por eso que se recomienda a todas las mujeres en edad fértil tomar su ácido fólico recomendado 400 microgramos diarios. Ya, acá dice 3 meses antes del embarazo y durante la gestación, pero lo recomendado es tomarlo todo el tiempo de edad fértil, ¿no? Aparte que tiene otras funciones también el ácido fólico. Entonces, sí se puede detectar en las ecografías morfológicas o posteriormente ya en ecografías a término se puede diagnosticar la anencefalia. Otro de las entidades que se pueden presentar es la microcefalia, o sea, un encéfalo pequeño, ¿no? Un desarrollo anómalo también del sistema nervioso central. La cara es del tamaño normal y hay una falta de crecimiento del encéfalo y del cráneo, o sea, la parte posterior, ¿no? Hay un retardo mental grave. Pueden ser de causas cromosómicas como las trisomías 21, 18 y 13, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que es por una delección del cromosoma en el 5P, y pueden haber otras causas que no sean cromosómicas como intoxicación con metilmercurio, infecciones
por toxoplasma, por rubiola, citomegalovirus. También otras causas puede ser el alcoholismo, el uso de fenitoína en la madre y por desnutrición. Acá tenemos la microcefalia, ¿no? Mira la cara. Acá tenemos una cabeza normal. Esto es con microcefalia. Una cara normal, pero la parte encefálica pequeña, ¿no? Pequeña totalmente. ¿Qué tenemos acá? La rinencefalia, que es un defecto de la división de la línea media. El telencéfalo forma un solo ventrículo, que es un ventrículo alobar, no es un doble lóbulo, ¿no? Ausencia de los bulbos olfatorios. Se acompaña de anomalías faciales como ciclopia y probosis. Ciclopia es un solo ojo, ¿no? La parte central. Labio leporino, paladar hendido, hipotelorismo, o sea, los ojos. O hay ciclopia uno solo o los ojos están bien juntos, ¿no? Micrognatia puede ser las causas que haya una trisomía del par 13 o el 18 y causas pueden ser el alcoholismo fetal, ¿no? O sea, por madres alcohólicas, ¿no? Acá tenemos. Se denomina también holoprosencefalia. Dijimos los ojos bien juntos, o hipotelorismo, o ciclopia, ¿no? Un solo en la parte central. Se presentan 1 en 15.000 recién nacidos vivos. Poco probable, ¿no? O sea, no son tan frecuentes. También habíamos dicho que podían presentar labio leporino, como el conejito, ¿no? Acá también. La holoprosencefalia, se observa la pérdida del tejido de la línea media que generó el paladar hendido medial, ausencia del tejido nasal, mira, no tiene naricita, e hipotelorismo, separación ocular escasa, ¿no? Entonces, hipotelorismo. En el cerebro, la pérdida del tejido de la línea media hace que los ventrículos laterales se fusionen para formar una sola cavidad, ¿no? Los ventrículos laterales que teníamos a ambos lados solamente se fusionan en una sola cavidad. Las mutaciones del gen SHH, que especifica la línea media del sistema nervioso central, en la etapa cuando todavía está en la placa neural, son una causa de este espectro de anomalías. ¿Qué más tenemos? La hidrocefalia, que es la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo, ya sea por causa obstructiva, por estenosis del acueducto de Silvio, era uno de los pasajes, ¿se acuerdan? No pasa al cuarto ventrículo ni al espacio subaracnoideo. Y de causa no obstructiva, el líquido cefalorraquídeo queda en el espacio subaracnoideo, se acumula líquido en los ventrículos laterales, donde se formaban mismos, ¿no? Porque estaban los plexos coroideos, aumentan presión sobre el tejido cerebral y huesos craneales, puede ocurrir por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo en la entidad denominada papiloma de los plexos coroideos, ¿no? Hay una sobreproducción, o en malformación denominado de Arnold-Chiari, que hay una compresión del bulbo raquídeo en el agujero occipital y se acompaña de una espina bífida. Trae como consecuencia una hidrocefalia. Vamos a ver acá, ¿no? Está lleno de líquidos cefalorraquídeos, su carita pequeña, ¿no? Entonces, a veces cuando nace hay que hacer una derivación para poder eliminar este líquido cefalorraquídeo a nivel peritoneal. ¿Qué tenemos? La espina bífida, porque era un defecto del cierre del neuroporo caudal, ¿no? Defecto del tubo neural, afecta a la región espinal, o sea, la parte inferior. Puede o no involucrar tejido neural, está localizada en una región lumbosacra. Hay de dos tipos, la espina bífida oculta, cubierta por piel, y no afecta el tejido neural. Suele acompañarse por mechón de pelos a ese nivel, se debe a la falla de fusión de los arcos vertebrales. Y tenemos la otra forma o tipo, que es la espina bífida quística,
afecta el tejido neural y meninges y forma un saco quístico. La espina bífida con mielomeningocele, o sea, encontramos ahí meninges y líquido cefalorraquídeo, y la espina bífida con mielomeningocele, que hay meninges, líquido cefalorraquídeo, más tejido neuronal, y está asociada, como habíamos mencionado, a la hidrocefalia. Espina bífida con mielomeningocele. Tenemos acá, ¿no? Esta es oculta, que está cubierta con pelos, que generalmente no hay compromiso del sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso central. Se debe al arco vertebral no fusionado. Esta es una espina bífida oculta. Hay un penacho de pelos en ambos y está abierto lo que es, habíamos dicho, había cefalorraquídeo y había meninges, pero no había tejido nervioso, ¿no? Acá tenemos el meningocele y el mielomeningocele. El meningocele, vemos ahí la meninge, la dura madre, que sí salía, ¿no? Que sí salía a través para formar este quiste, ¿no? Si salía, ¿qué más había? Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? ¿En qué se diferenciaba? A ver, chicas, espina bífida con meningocele, meninges y líquido cefalorraquídeo, o sea, la dura madre, y la espina bífida con mielomeningocele, meninges, líquido cefalorraquídeo y tejido neural, ¿no? Y tejido neural, este de acá, mielomeningocele. Mire cómo está lo que se forma. El tejido nervioso propiamente dicho, ¿no? Tenemos el líquido cefalorraquídeo, las meninges, que es la dura madre, y lo que es la médula espinal desplazada, ¿no? Médula espinal desplazada. Espina bífida con mielomeningocele. Esto hay que operar, ¿no? Cuando nacen hay que operar para producirle el cierre. ¿Qué cosa hay acá? La médula espinal que está abierta. Con las meninges. Y la piel no lo llega a cubrir, ¿no? La piel no lo llega a cubrir. Hay que cerrarlo esto de acá. Mierosquisis. Craneosinostosis. Ya se ha muerto varios días dentro del útero, ¿no? Por eso está esfacelada. Mira, la piel tiene esfacelada. Quiere decir que ya este es un bebé que ha fallecido ya días, ¿no? Dentro del útero. No se ha formado nada de la parte del cráneo, ¿no? Tiene sus pequeñas queriendo formar las orejitas. Toda la parte posterior, la parte del cráneo está ausente. Bien, chicos, a ver, vamos a ver. A ver, ¿quiénes faltan? Córdoba, Mendoza, Marcela. Díaz Soto. Doctora, buenas tardes. Disculpe que la Díaz Soto, interrumpa. presente, profesor. Farfán Loaiza. Hualpa Chávez. Presente, doctora.
Huanca Perea. Huanca presente, doctora. Quispe Arpita. ¿No está? Quispe Arpita. Quispe Espinosa. Presente, profesora. Sosa Almeida. Urbina Ortiz. Valdivia. Presente, Miss. Nadie más. Bien. Doctora, disculpe, esa asistencia es del lunes 13. Hoy ya somos lunes 20. No se ha grabado la vez pasada. Porque sí, tomamos asistencia. No, ok, gracias. Profesora, ya me voy retirando, tengo prácticas. Sí, no hay problema. Ya terminamos. Voy a terminar de poner la asistencia nomás del otro día. Ya, gracias, doctora. Hasta luego. Ok, hasta luego, chicos. No se olviden de, por favor, decir a sus profesores que envíen sus notas. Doctora, una consulta, ¿puedo? Sí, claro. Usted menciona el neuroporo caudal. En el AIMA lo pusieron como neuroporo posterior, es lo mismo, ¿no, doctora? ¿Cómo? El dorsal. No. Como yo usted dijo que va a venir el examen del libro, entonces yo estaba leyendo el libro y ahí mencionan, por ejemplo, el neuroporo posterior o caudal o el neuroporo, está bien, caudal o neuroporo anterior o craneal. Es lo mismo, ¿no, profesora? Sí, sí, Es lo mismo. sí, es lo mismo. A ver, hay un problema con esto. Profesora, otra consulta. ¿Los niños con hidrocefalia siempre se tienen que hacer el procedimiento para retirar el líquido cefaloquídeo o tienen un tiempo de vida nomás esos niños? ¿Cómo es su No, siempre tienen que hacerse ese, ya hacen permanentes ya, ¿no? Ah, ya es permanente, ya sí. No, yo pensaba que tenían o que le iban, hacían cierres a nivel de los
Le tienen que cambiar las válvulas algunas veces. Ah, le colocan válvulas. Ujú. ¿Y es tiempo de vida de ellos, profesora, doctora? Pueden vivir con esas válvulas de drenaje peritoneal un año. Años. Ujú. Si su desarrollo intelectual de ellos es limitado, Su desarrollo intelectual dependiendo si ha sido grave la hidrocefalia, pues, ¿no? Y ha comprimido la masa encefálica, puede ser. ya. Ya, doctora, muchas gracias. Me paso a retirar. Ok, ya chicos, nos vemos. Bueno chicos, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, profesora. Muchas gracias.